Transformada de Fourier. En este tema se estudiará la transformada de Fourier, con los objetivos de analizar la transformada de Fourier discreta, la transformada rápida de Fourier, y lograr una interpolación trigonométrica con transformada de Fourier discreta. Temas a tratar. El estudio se inicia con una introducción, mostrando la definición de las llamadas series de Fourier y estableciendo las expresiones para calcular sus coeficientes. Se muestran los componentes en el espacio de Hilbert y se realiza la interpretación de los coeficientes de las series de Fourier en el mismo espacio. Se continúa estudiando la interpolación trigonométrica empleando las series de Fourier. Se define la transformada de Fourier y se muestra una tabla con las transformadas de varias funciones. Se estudia la circunferencia de radio unidad para recordar las propiedades de las raíces enésimas primitivas de la unidad. Luego se define la transformada de Fourier discreta, o TFD, para avanzar con el estudio de la interpolación trigonométrica con TFD. Se concluye con el estudio de la transformada rápida de Fourier o FFT presentado en 1965 por Cooley y Tukey. Finalmente, se recuerda la bibliografía de referencia. Introducción. Las funciones de base trigonométricas, senos y cosenos, suelen ser las más apropiadas para modelar los fenómenos cíclicos o periódicos, de periodo T mayúscula, donde el valor de la función y de t, en t igual a t sub 0, es igual a la función y de t, en t igual a t sub 0 más j veces el periodo T mayúscula, para todo j natural. El concepto matemático que hoy se conoce como transformada de Fourier, fue introducido por Joseph Fourier en 1811, en conexión con un tratado sobre la propagación del calor, mediante un argumento de paso al límite, del discreto al continuo, a partir de las series que también llevan su nombre. La transformada de Fourier constituye hoy una de las herramientas más útiles para el estudio y el tratamiento de múltiples aspectos de las ecuaciones en derivadas parciales. Podría decirse que en este ámbito desempeña un papel análogo al de la transformada de Laplace en el campo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, permitiendo simplificaciones notables en las ecuaciones toda vez que contribuye a transformar derivadas en potencias, esto es, operadores diferenciales en polinomios. Por medio de las combinaciones lineales de senos y cosenos es posible descomponer una función, continua o discreta, mediante sus componentes en el espacio de frecuencias, lo que permite un manejo más eficaz para algunos estudios o modelos. La idea básica de la transformada de Fourier, es la de transformar un problema complicado en otro más fácil de resolver, y luego obtener la solución del problema original como la transformada de Fourier inversa de la solución del problema transformado. Es también significativo el papel que la transformada de Fourier juega en el terreno de las aplicaciones, fundamentalmente en teoría de la señal, teoría cuántica de campos, tomografía y tratamiento y digitalización de imágenes. Series de Fourier. Como se ha mencionado, el matemático francés Joseph Fourier, a comienzos del siglo XIX estudió la transmisión del calor, y demostró que cualquier función periódica y continua, puede representarse como una suma infinita de sinusoides con la forma de polinomios trigonométricos. Estas son las series de Fourier, en las cuales f sub 0 es la frecuencia fundamental, inversa del periodo T mayúscula, mientras que los parámetros a sub k y b sub k, son los coeficientes de peso y son llamados coeficientes de la serie trigonométrica, los cuales dependen de la función y de t. Al respecto de las propiedades de la función y de t, las mismas se analizan por medio de un teorema matemático, y se pueden resumir en: la función y de t debe ser periódica, de periodo T mayúscula. La función y de t debe ser monótona por trozos y acotada en el intervalo cerrado AB. La función y de t, en el intervalo cerrado AB, solo puede tener puntos de discontinuidades de primera especie, en particular de salto finito. Entre los scripts de MATLAB hay uno que permite calcular los coeficientes de la serie trigonométrica y grafica el resultado de aproximar la función y de t. En cada caso, la cantidad de coeficientes es variable. Se recomienda que se analicen diversas funciones,
y para cada una se elijan varias aproximaciones cambiando la cantidad de coeficientes, para observar cómo con el incremento de términos de la serie de Fourier, se obtiene una mejor aproximación. Componentes en el espacio de Hilbert. Las funciones mostradas en el recuadro de la imagen, constituyen un sistema de funciones ortogonales, que definen una base ortonormal, en un espacio vectorial de dimensión infinita llamado espacio de Hilbert. El concepto de espacio de Hilbert es una generalización del concepto de espacio euclidiano. Esta generalización permite que nociones y técnicas algebraicas y geométricas, aplicables a espacios de dimensión 2 y 3 se extiendan a espacios de dimensión arbitraria, incluyendo a espacios de dimensión infinita. Ejemplos de tales nociones y técnicas son la de ángulo entre vectores, ortogonalidad de vectores, el teorema de Pitágoras, proyección ortogonal, distancia entre vectores y convergencia de una sucesión. Los espacios de Hilbert sirven para clarificar y para generalizar el concepto de series de Fourier, la teoría de la aproximación, el método de los elementos finitos, ciertas transformaciones lineales tales como la transformación de Fourier, y son de importancia crucial en la formulación matemática de la mecánica cuántica. Gracias a lo dicho, los coeficientes de la serie de Fourier, es decir, A sub 0, A sub k y B sub k, con k como número natural, representan las componentes de la función y de t, en dicha base ortonormal del espacio de Hilbert. Interpolación trigonométrica. Introducción. Se trata de representar una función, y de t, periódica en el intervalo cerrado 0,2pi, de la que se conoce una muestra de n datos igualmente espaciados, desde y sub 0, hasta y sub n-1, en el intervalo cerrado 0,2pi, mediante el polinomio de grado m que aparece recuadrado en la imagen. En general, el valor conocido de y sub j se debe verificar en un tiempo igual a j veces 2pi sobre n, siendo n el tamaño de la muestra. El grado m del polinomio depende del tamaño n de la muestra. Si n es par, el grado m sería igual a la mitad de n, pero si es impar, m deberá ser igual a la mitad de n-1. En todos los casos, hay que determinar 2m más un parámetros, que son los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, es decir, el coeficiente a sub 0, y las m parejas a sub k y b sub k, para k entero desde 1 hasta m. Entonces, cabe preguntarse si el problema es compatible y determinado, o no. Si el número de la muestra n es impar, el sistema es compatible y determinado, en otro caso, no lo es, y su solución requerirá aproximación por mínimos cuadrados. Interpolación trigonométrica. Ejemplo. Como ejemplo, se pretende determinar la interpolación trigonométrica de los datos dados por el vector 1, mostrado en la imagen. Debe observarse que los datos se muestran con un intervalo de tiempo constante que es igual a pi sobre 2. Si se pretende interpolar el conjunto de los datos por medio de un polinomio simple, se encontrará que no se cumple la condición necesaria de la función periódica. Al llegar al valor final de intervalo, 2pi para el caso, podría coincidir el valor de la función pero no el valor de su derivada. Para el ejemplo, como n es igual a 4, el orden m del polinomio se asume igual a 2, es decir, se pretende determinar la interpolación trigonométrica de los datos por medio de la ecuación 2. Debe observarse que el primer término es a sub 0 sobre 2. Para obtener los 5 coeficientes, se plantea un sistema de ecuaciones lineales, en el que la matriz A es rectangular y de orden 4 por 5. Como la matriz A es rectangular, la solución exige el empleo de mínimos cuadrados. La ecuación 3 muestra el resultado final de la interpolación trigonométrica de los datos. La imagen también muestra la forma de la ecuación. Entre los scripts de MATLAB hay uno que permite calcular los coeficientes de interpolación de la serie trigonométrica, y grafica el resultado de aproximar la función y de t junto a los puntos dato. Este mismo ejercicio se tomará más adelante al analizar el tema de interpolación trigonométrica mediante transformada de Fourier discreta.
Transformada de Fourier. La serie de Fourier de la función y de x, de variable real pero que opera sobre el campo complejo, suponiendo suficiente regularidad en la función y de x, viene dada por una combinación lineal, es decir una sumatoria, de infinitos términos, donde los coeficientes de la serie de Fourier, se calculan por medio de una integral definida como la mostrada en la ecuación 1 de la imagen. Hay que recordar que, por medio de la ecuación de Euler, la exponencial y las funciones trigonométricas en el campo complejo, se relacionan tal como se ve en la imagen. Es por medio de estas expresiones que la ecuación de la serie de Fourier, representada en la forma exponencial, se puede representar como una suma infinita de sinusoides, o polinomios trigonométricos. Definición de transformada de Fourier. Ahora bien, dada una función y de x, de variable real que opera sobre el campo complejo, se define formalmente su transformada de Fourier, como la función de variable real que opera sobre el campo complejo, mediante una integral indefinida del producto de una función exponencial y la misma función y de x, tal como muestra la ecuación recuadrada. En cierto sentido, y comparando la ecuación de definición de la transformada de Fourier con la ecuación 1 de cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier, la misma transformada de Fourier es equivalente a los coeficientes de Fourier de una función periódica. O dicho de otra forma, la transformada de Fourier juega el mismo papel para funciones definidas en todo el campo de los reales, que las series de Fourier para funciones periódicas o definidas en un intervalo acotado. Uno de los conceptos más importantes, es que la transformada de Fourier de la función y de x, entrega como resultado el llamado espectro de la función y de x respecto a la variable w, parámetro que fue introducido por la exponencial. Ejemplos de transformadas de Fourier. La tabla muestra algunos ejemplos de funciones y sus transformadas de Fourier. Circunferencia de radiounidad. Antes de abordar la transformada de Fourier discreta y luego la transformada rápida de Fourier, es necesario comprender qué se entiende por circunferencia de radiounidad. La circunferencia de radiounidad, en el plano complejo, es el lugar geométrico de los números complejos con módulo igual a 1. Si se multiplican dos números de esa circunferencia, se obtiene otro número de la misma circunferencia, cuyo ángulo es la suma de los dos precedentes, tal como muestra la ecuación recuadrada. De interés particular son los complejos z, tales que z elevado a la n sea igual a 1, es decir, las n raíces de la unidad. Para fijar ideas, en la recta de números reales solo hay dos valores que cumplen la condición anterior, más 1 y menos 1. Sin embargo, en el plano complejo hay infinitas raíces, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1, es una raíz cuarta de 1. Es fácil ver que, para un n cualquiera, el número complejo que muestra la ecuación recuadrada es una raíz enésima primitiva de la unidad. Además, los argumentos de todas las raíces enésimas se diferencian en 2π sobre n, cada uno del siguiente. Las raíces enésimas de la unidad, o números de De Moivre, son todos los números complejos que dan 1 cuando son elevados a una potencia dada n, están localizadas en el círculo unitario del plano complejo, y siempre que n sea mayor a 2, forman los vértices de un polígono regular de n lados, con un vértice sobre el punto 1 de dicho plano. Es decir, las raíces enésimas se encuentran en los vértices de un polígono regular, de n lados e inscripto en la circunferencia unitaria, como se muestra en la imagen inferior. Una raíz enésima de la unidad se denomina primitiva, si no es una raíz késima, para k menor a n. Se puede comprobar que la raíz enésima de la unidad omega, a condición que n sea mayor a 1, se comporta como un delta de Dirac. Porque para todo entero k, múltiplo de n, la suma de las n unidades omega elevadas a j por k, es igual a n,
en caso contrario la suma es nula. Finalmente, hay que considerar que las raíces enésimas primitivas de la unidad cumplen las propiedades de simetría y de periodicidad. Transformada de Fourier discreta. Introducción. Tal como se ha visto, la transformada de Fourier se aplica a funciones continuas, e implica el cálculo de una integración con extremos infinitos, que no en todos los casos resulta fácil de resolver. Sin embargo, si la función se conoce de la forma muestreada, es decir por puntos equidistantes, es posible hallar su transformada discreta de Fourier, que también serán valores independientes. Por otro lado, la interpolación trigonométrica se puede llevar a cabo más eficazmente usando la transformada de Fourier discreta, o TFD, y la transformada rápida de Fourier, o FFT. Para un vector x, n-dimensional, de coeficientes reales, desde x sub 0 hasta x sub n-1, su transformada de Fourier discreta es otro vector n-dimensional de números complejos, digamos y, desde y sub 0 hasta y sub n-1. La transformada de Fourier discreta se calcula por medio de la expresión recuadrada, donde omega es una raíz enésima primitiva de la unidad. Algunos autores no incluyen en la definición de la ecuación para la transformada de Fourier discreta, la inversa de la raíz cuadrada de n. En su forma matricial, la transformada de Fourier discreta resulta como se aprecia en la imagen. A la matriz simétrica f sub n, se la denomina matriz de Fourier. De lo analizado para la raíz enésima de la unidad, se puede comprobar que, para la matriz de Fourier, todas las filas y columnas, excepto la primer fila y la primer columna, suman 0. Por su lado, la matriz inversa de Fourier que se aprecia en la imagen, permite calcular la transformada de Fourier discreta inversa del vector y, de forma que se puede reconstruir el vector original x. Como cálculo de comprobación, para n igual a 4, la matriz de Fourier y su inversa resultan como se aprecia en la imagen, para las cuales, los valores se han extraído de la gráfica de la circunferencia de radio unidad. Como ejemplo, sea calcular la transformada de Fourier discreta del vector real x, cuyas componentes son 1, 3, menos 5 y 2 empleando las definiciones y la función FFT de MATLAB. En MATLAB, también existe la función inversa, que permite calcular la transformada de Fourier discreta inversa, identificada por IFFT. Atención, las funciones anteriores calculan la transformada de Fourier discreta empleando la llamada transformación rápida de Fourier, o FFT, por ello se debe dividir y multiplicar por la raíz cuadrada de n, 4 para el caso, pero estos no tienen que ver con el factor inverso de raíz cuadrada de n que aparece en las definiciones de la matriz de Fourier y su inversa. Entre los scripts de MATLAB, existe uno capaz de calcular este ejemplo, bajo el nombre TFD, el cual funciona bien en Octave y FreeMat, con la única diferencia que FreeMat muestra los resultados de las operaciones en formato de número complejo. Interpolación trigonométrica con la transformada de Fourier discreta. Considere un vector y con n más 1 componentes, desde y sub 0 hasta y sub n. Ese vector y se asume asociado a un intervalo cerrado AB, de la variable independiente x, que puede vectorizarse considerando un paso delta x calculado como la diferencia de b menos a sobre n. Cada componente del vector x se identifica con x sub j, para j desde 0 hasta n. En base al vector y se puede calcular, un vector z que resulte la transformada de Fourier discreta del vector y. Está claro que se debe poder reconstruir el vector y, a partir del vector z, aplicando la transformada inversa de Fourier discreta. Con atención, ahora se puede tomar un minuto para seguir el razonamiento.
A partir del valor de los componentes del vector x, es posible definir el cociente j sobre n, que se introduce en la expresión matemática de la transformada inversa de Fourier discreta, resultando la expresión recuadrada. Esta expresión se puede entender como una suma de coeficientes de peso, que son los z sub k, y de funciones base, que son los términos exponenciales. Como la exponencial, identificada como una función base, se puede expresar como suma de funciones trigonométricas, resulta una expresión genérica para cada componente del vector y, que aparece identificado en la ecuación 1. Si bien es cierto que la interpolación trigonométrica analizada es de carácter complejo, en general el vector y tiene componentes reales, por lo cual la función trigonométrica de orden n que interpola los puntos dados por los vectores x e y, resulta solo de valores reales. Para el caso en que n es par, se puede simplificar la anterior y emplear la expresión recuadrada. Está claro que debe cumplirse que, para cada dato el valor del polinomio de orden n, en x sub j, sea igual a y sub j. Para el caso en que n sea impar, se pueden aplicar las siguientes expresiones, una calcula q sub n de x y la otra r sub n de x. A partir de ambas, su promedio será el polinomio de orden n de x, que aplicado en x sub j, deberá ser igual a y sub j. Como ejemplo de cálculo, sea determinar el polinomio trigonométrico de interpolación del vector y dado por sus cuatro componentes, 1, 0, menos 1 y 0, válido en el intervalo cerrado 0, 1. Primero se calcula el vector z como la transformada de Fourier discreta del vector y. Aunque no es estrictamente necesario, se puede calcular el vector x, resultando un delta x de 1 dividido 4, es decir 0,25, es decir, que las componentes del vector x son 0, 0,25, 0,50 y 0,75. Finalmente, como n es par, el polinomio de orden 4 resulta el recuadrado. Empleando la formulación simplificada, el polinomio se puede escribir como coseno de 2π por x. Ambos polinomios, el completo obtenido mediante la transformada de Fourier discreta y el simplificado, cumplen las condiciones definidas por el vector y. Con atención, ahora se puede tomar unos minutos para comprobar los resultados. Como segundo ejemplo de cálculo, sea determinar el polinomio trigonométrico de interpolación del vector y dado por sus cuatro componentes, 1, 3, menos 5 y 2, válido en el intervalo cerrado 0, 2π. Este ejercicio ya fue resuelto empleando la técnica de interpolación trigonométrica con la serie de Fourier. Los dos polinomios, el completo obtenido mediante la transformada de Fourier discreta y el obtenido mediante interpolación trigonométrica con la serie de Fourier, cumplen las condiciones definidas por el vector y, tal como se aprecia en la graficación. Ahora se puede tomar unos minutos para comprobar los resultados.
Transformada rápida de Fourier o FFT. En 1965, Cooley y Tukey formularon uno de los algoritmos más referenciados y aclamados del siglo XX, la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier, o FFT, es un algoritmo para el cálculo de la transformada de Fourier discreta basado en la división del tiempo, eliminando así gran parte de los cálculos repetitivos que hay que llevar a cabo, si se desea resolver la transformada de Fourier discreta de forma directa. Si se hace una comparación de los dos métodos, el método de la transformada de Fourier discreta y el método de la transformada rápida de Fourier, se puede observar la mejora que brinda esta última. La transformada de Fourier discreta realiza un número de operaciones proporcional a n elevado al cuadrado, mientras que empleando la transformada rápida de Fourier, solo se realiza un número de operaciones proporcional a n por el logaritmo de base 2 de n. La tabla permite apreciar la comparación de los dos métodos, e indica el factor de mejora de la transformada rápida de Fourier, respecto a la transformada de Fourier discreta. Cuando el orden n del problema es grande, el cálculo de la transformada de Fourier discreta resulta un proceso lento. Justamente, la base conceptual del algoritmo de la transformada rápida de Fourier, es la descomposición de una transformada de Fourier discreta de n puntos, como la suma de dos transformadas de Fourier discretas, cada una de n sobre 2 puntos, lo que reduce la complejidad numérica casi a la mitad. Algunos autores llaman a este procedimiento, divide y conquista. Una de las versiones finales más comunes del algoritmo de la transformada rápida de Fourier, llamado Radix 2, asume que n se puede expresar como potencia m de 2, es decir, 2 elevado a la m. La división de la transformada de Fourier discreta de n puntos a 2 de n sobre 2, presentada por el algoritmo divide y conquista, se puede volver a realizar recursivamente, hasta llegar al bloque más pequeño posible de una transformada de Fourier discreta de 2 puntos. La gráfica permite entender cómo funciona el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, considerando 8 puntos de entrada, es decir, el vector y es de 8 componentes. Bibliografía. Además de la bibliografía recomendada en las clases teóricas, son interesantes los siguientes libros.